Déjame comenzar con una verdad incómoda que muy pocos se atreven a reconocer. Hay algo mucho más agotador que trabajar duro, y es trabajar duro en la dirección equivocada. Millones de personas se levantan cada mañana dispuestas a dar el 100%, a sudar, a sacrificarse, a renunciar a su tiempo, a su descanso, incluso a su familia. Y aún así, al final del año, miran atrás y sienten que no avanzaron. ¿Cómo es posible trabajar tanto y lograr tan poco? La respuesta no te va a gustar, pero necesitas escucharla. El problema nunca fue tu esfuerzo. El problema fue tu alineación. Durante más de 2 décadas estudiando a personas que logran resultados extraordinarios, he descubierto un patrón que se repite sin excepción. El 99% trabaja duro, solo el 1% trabaja alineado. Y esa diferencia, aunque parezca sutil, es literalmente la línea que separa una vida de agotamiento crónico de una vida de expansión real. Imagina 2 hombres cortando un árbol con la misma fuerza durante 8 horas. Uno termina destrozado y el árbol sigue en pie. El otro termina descansado y el árbol ya cayó. ¿Qué los diferenció? Uno afiló el hacha, el otro solo golpeó con más rabia. Esa es la diferencia entre el esfuerzo bruto y el esfuerzo alineado. Piensa en esto por un momento. Cada mañana millones de personas corren en una rueda de hámster, sudan, jadean, se cansan, miden sus pasos, celebran lo mucho que se movieron, pero cuando bajan de la rueda, están exactamente en el mismo punto donde empezaron. Eso no es progreso, eso es movimiento disfrazado de progreso. Y tu mente, tramposa como es, te hace creer que estar ocupado es lo mismo que estar avanzando. No lo es. Moverse no es lo mismo que progresar. Estar cansado no es lo mismo que haber logrado algo. Y trabajar muchas horas no es, ni será nunca, una garantía de resultado. Aquí está el verdadero problema. Nos enseñaron que el éxito se mide en horas, en sudor, en sacrificios visibles. Nadie te enseñó que el éxito real se mide en coherencia. Coherencia entre lo que quieres, lo que haces y hacia dónde apunta tu energía. Cuando esos 3 elementos están desalineados, puedes trabajar 80 horas a la semana y seguir sintiéndote vacío. Cuando están alineados, puedes trabajar 40 horas y multiplicar tu vida por 10. No es magia, es física aplicada a tu existencia. La energía que fluye en una sola dirección corta a cero. La energía dispersa apenas calienta el aire. Quiero que hoy entiendas algo que puede cambiar el rumbo de todo. Tu esfuerzo es sagrado, pero sin alineación, ese esfuerzo se convierte en tu propia trampa. Terminarás siendo el trabajador más disciplinado del camino equivocado. Y eso es más doloroso que no haber empezado nunca, porque cuando por fin descubres que llevas años corriendo hacia el lugar incorrecto, el tiempo ya no regresa. Por eso en los próximos minutos voy a revelarte exactamente qué es estar alineado, cómo identificar dónde te estás traicionando sin darte cuenta, y cuáles son los 4 ejes que separan al 1% del resto. Pero antes, déjame hacerte una pregunta que quizás tu mente ha estado evitando durante años. ¿Y si tu esfuerzo fuera precisamente lo que te mantiene atrapado? Quiero que observes algo muy de cerca, porque esto te va a incomodar. Vivimos en una cultura que glorifica el agotamiento. Si estás cansado, eres productivo. Si duermes poco, eres ambicioso. Si sacrificas tu salud, eres exitoso. Nos vendieron la mentira de que sufrir es sinónimo de avanzar, y millones la compraron sin cuestionarla. Por eso hoy tienes ejecutivos con sueldos de 7 cifras y cuerpos de 50 años a los 30. Emprendedores con empresas millonarias y familias destruidas. Profesionales que lograron todo lo que prometieron lograr, y aún así se sienten más perdidos que nunca. El mito del esfuerzo ciego se cobra víctimas todos los días y la mayoría ni siquiera se da cuenta de que está pagando un precio demasiado alto. Déjame contarte algo que me marcó. Conocí a un ejecutivo llamado Daniel. Trabajaba 14 horas diarias durante más de una década. Era el primero en llegar y el último en irse. Su jefe lo admiraba, sus colegas lo envidiaban, pero su vida era un desastre silencioso. Su esposa apenas lo veía, sus hijos crecieron sin él, su cuerpo empezó a fallarle a los 45. Un día me dijo una frase que nunca olvidaré. Brian, trabajé tan duro por una vida que no tengo tiempo de vivir. Esa frase resume la tragedia del esfuerzo mal dirigido. Daniel no era flojo, era todo lo contrario. Pero su esfuerzo estaba apuntando a objetivos que ni siquiera eran suyos. Corría en una pista que otros diseñaron para él. Piensa en el esfuerzo como una flecha. No importa con cuánta fuerza la dispares si el arco apunta al lugar equivocado. Puedes tener la mejor cuerda, el mejor brazo, la mejor técnica,
pero si la dirección está mal, jamás darás en el blanco. Y lo peor es que cuanto más fuerte dispares, más rápido te alejas de donde realmente querías llegar. Eso es lo que le pasa a la mayoría. No les falta fuerza, les falta puntería. Y mientras no ajusten la dirección, cada año de esfuerzo solo amplifica el desvío. Aquí hay un contraste que debes grabarte en la mente. El trabajo duro sin alineación agota, el trabajo alineado multiplica. El primero te consume, el segundo te renueva. Uno te deja vacío al final del día, el otro te llena de claridad incluso cuando estás cansado. Y la diferencia no está en la cantidad de energía invertida, sino en la calidad de la dirección. Las personas que logran resultados extraordinarios no son máquinas que nunca paran, son arqueros que saben exactamente dónde apuntar antes de tensar la cuerda. La trampa del esfuerzo tiene además un componente perverso. Te hace sentir moralmente superior. Como te esfuerzas tanto, crees que mereces el resultado. Y cuando el resultado no llega, te frustras, te enojas con la vida, con el mercado, con la suerte. Pero el universo no premia el cansancio, premia la coherencia. No recompensa a quien más suda, recompensa a quien mejor apunta. Esa es una ley que nadie te enseñó en la escuela y que, sin embargo, gobierna cada resultado que obtienes. Por eso la pregunta que debes hacerte hoy no es cuánto estás trabajando, es hacia dónde estás apuntando ese trabajo. Porque si sigues disparando flechas sin revisar el blanco, en 5 años seguirás exhausto y en el mismo lugar. Y ahí es donde entra el concepto que lo cambia todo. Ahora quiero que entiendas con total claridad qué significa estar alineado, porque es una de las palabras más usadas y peor comprendidas de nuestro tiempo. Alineación no es motivación, no es disciplina, no es productividad. Alineación es coherencia absoluta entre 3 dimensiones de tu vida. Lo que quieres profundamente, lo que haces cada día y la energía con la que lo ejecutas. Cuando esas 3 fuerzas apuntan en la misma dirección, ocurre algo casi mágico. Tu esfuerzo se multiplica, el tiempo se estira, las oportunidades aparecen, la gente correcta entra a tu vida, no porque el universo conspire a tu favor, sino porque por primera vez estás operando sin fricción interna. Imagina la diferencia entre una linterna común y un láser. Ambos son luz, ambos consumen energía, pero el láser corta acero y la linterna apenas ilumina un pasillo. ¿Por qué? Porque el láser tiene todas sus ondas de luz sincronizadas en la misma dirección. La linterna tiene las mismas ondas pero dispersas. Así funciona tu vida. Puedes tener el mismo talento, el mismo tiempo, la misma inteligencia que alguien exitoso, pero si tu energía está dispersa en 10 direcciones, jamás cortarás nada. El 1% que logra resultados extraordinarios ha aprendido a convertirse en láser. El 99% vive como linterna, iluminando muchas cosas sin transformar ninguna. La alineación tiene una característica que debes entender bien. No se trata de hacer más, se trata de hacer lo correcto con todo tu ser. Cuando estás alineado, tu mente piensa en lo mismo que tu corazón desea y tus manos construyen. No hay guerra interna, no hay contradicción, no hay culpa. Despiertas y sabes exactamente qué hacer. Te acuestas y sientes que el día tuvo sentido. Esa coherencia interna es el recurso más escaso del mundo moderno, más valioso que el dinero, más poderoso que el talento. Porque el dinero se gana, el talento se entrena, pero la coherencia se construye decisión tras decisión, y la mayoría nunca la desarrolla. Hay un principio que llamo la economía de la energía mental. Cada pensamiento, cada acción, cada decisión consume energía. Cuando vives desalineado, gastas el 80% de tu energía en sostener contradicciones internas, trabajas en algo que no te importa, pero finges que sí. Estás con personas que te drenan, pero aparentas disfrutarlas. Persigues metas que no elegiste, pero te convences de quererlas. Todo eso consume combustible invisible y al final del día llegas agotado, no por lo que hiciste, sino por la guerra silenciosa que libraste contigo mismo. Cuando te alineas, esa guerra termina y toda esa energía vuelve disponible para crear. Por eso las personas alineadas parecen incansables. No es que tengan más energía, es que no la desperdician. Cada acción suma en la misma dirección, cada día construyen sobre el anterior. Cada decisión refuerza la identidad que eligieron. Y con el tiempo, ese efecto acumulativo produce resultados que desde afuera parecen milagrosos, pero por dentro son pura matemática. Ahora quiero hacerte una pregunta directa. ¿Cuánta energía estás gastando cada día sosteniendo una vida que no es tuya? Esa respuesta honesta es el primer paso para alinearte, porque no puedes corregir lo que no te atreves a ver. Y lo que viene ahora son las 3 desalineaciones invisibles que te están robando todo sin que lo sepas.
Existen 3 desalineaciones que operan en tu vida en este mismo momento, aunque no las veas. Son como fugas invisibles en una tubería. No escuchas el agua caer, pero al final del mes la factura es devastadora. Si no identificas estas 3 fugas, puedes trabajar durante años con la mejor voluntad y seguir sintiendo que tu vida no avanza. Grábatelas bien, porque reconocer cuál de ellas te afecta más es el diagnóstico que cambia todo. La primera es la desalineación de propósito. Ocurre cuando trabajas duro por objetivos que no son tuyos. Metas heredadas de tus padres, de la sociedad, de tu entorno, de lo que se supone que debías querer. Estudiaste lo que te dijeron que era rentable, elegiste la carrera que impresionaba, persigues un estilo de vida que otros te vendieron. Tu esfuerzo es real, pero el destino no te pertenece. Por eso, cada logro te deja con un sabor extraño. Celebras por fuera, pero por dentro te preguntas por qué no te sientes pleno. Es la traición silenciosa de perseguir sueños prestados. Y lo más doloroso es que puedes pasar décadas así sin darte cuenta. La segunda es la desalineación de método. Ocurre cuando los objetivos sí son tuyos, pero los caminos que usas para lograrlos no funcionan para ti. Quieres tener un negocio, pero copias estrategias de personas con personalidades opuestas a la tuya. Quieres tener salud, pero sigues rutinas que tu cuerpo rechaza. Quieres relaciones profundas, pero aplicas fórmulas que no encajan con tu esencia. El método incorrecto convierte a cualquier meta en un suplicio. Y lo peor es que te hace creer que el problema eres tú, cuando en realidad el problema es que estás usando el mapa de otra persona para llegar a tu propio territorio. Nadie se pierde más que quien sigue las indicaciones equivocadas con total disciplina. La tercera es la más sutil y la más devastadora, la desalineación de identidad. Ocurre cuando intentas construir una vida nueva desde la identidad antigua. Quieres ser emprendedor, pero sigues pensando como empleado. Quieres ser líder, pero actúas como víctima. Quieres ser exitoso, pero en el fondo crees que no lo mereces. Esta desalineación es la más peligrosa, porque opera en el nivel más profundo. No importa cuánto te esfuerces afuera, si por dentro te sigues viendo como la persona que fuiste, tu vida siempre regresará a ese nivel. Tu identidad es el techo invisible de tus resultados. Puedes saltar todo lo que quieras, pero jamás superarás el techo que tú mismo pusiste sobre tu cabeza. Estas 3 desalineaciones suelen convivir al mismo tiempo, y cuando lo hacen, producen una sensación que muchos describen igual: estar corriendo con los pies enterrados en cemento. Das todo, te desgastas, te esfuerzas, pero sientes una resistencia invisible que no te deja avanzar. Esa resistencia no es mala suerte, no es el mercado, no es la competencia. Es tu propia vida desgarrada en 3 direcciones distintas. La buena noticia es esta: una vez que identificas cuál de las 3 desalineaciones te afecta más, puedes corregirla con precisión quirúrgica. No necesitas cambiar toda tu vida, necesitas realinear un eje. Y esa pequeña corrección produce efectos que el trabajo duro nunca podrá producir. Porque cuando el eje se alinea, todo lo demás empieza a girar en tu favor. Y ahora voy a contarte exactamente cómo se ve ese momento en que alguien se alinea. Quiero contarte la historia de alguien que conocí hace algunos años, porque su transformación ilustra exactamente lo que ocurre cuando una persona pasa del trabajo duro al trabajo alineado. Su nombre es Carlos, tenía 39 años, trabajaba 80 horas a la semana en una consultora, y llegó a mi seminario literalmente al borde del colapso. Tenía éxito visible, un buen puesto, un buen sueldo, una casa que impresionaba. Pero su cuerpo estaba en emergencia, su matrimonio colgaba de un hilo y sus hijos lo veían más en fotos que en persona. La primera vez que hablamos me dijo algo que nunca olvidaré: Brian, estoy escalando una montaña a toda velocidad, pero acabo de darme cuenta de que es la montaña equivocada. Esa frase contiene la tragedia de millones. Carlos no era flojo, era brutalmente disciplinado, no le faltaba inteligencia, era uno de los más brillantes de su empresa. Lo que le faltaba era alineación. Trabajaba duro por una meta que su padre le había inculcado, con métodos que copió de su jefe y desde una identidad de niño que aún buscaba aprobación. Cuando hicimos el diagnóstico, las 3 desalineaciones estaban activas al mismo tiempo, y él, como tantos otros, creía que la solución era trabajar todavía más, pero añadir más esfuerzo a una vida desalineada es como pisar el acelerador con el freno de mano puesto. Solo genera humo, desgaste y la ilusión de movimiento. Le propuse un experimento radical. Durante los siguientes 90 días reduciría su jornada a 40 horas. Sí, la mitad.
pero cada una de esas horas estaría dedicada exclusivamente a las actividades alineadas con su visión real, con su energía natural y con la identidad de quien quería ser. El resto lo eliminaría, delegaría o aprendería a decir que no. Carlos me miró como si le hubiera pedido saltar al vacío. Trabajar menos le parecía una traición a todo lo que había creído. Pero aceptó, porque en el fondo sabía que la otra opción era seguir destruyéndose. Lo que ocurrió en esos 90 días parece irreal, pero no lo es. En el primer mes, su ingreso se mantuvo exactamente igual. Esto ya era un hallazgo, porque había trabajado la mitad. En el segundo mes su ingreso subió un 30%. Para el tercer mes, había firmado el contrato más grande de su carrera, había recuperado el gimnasio, dormía 8 horas, y su esposa le dijo algo que lo hizo llorar. Siento que volviste a casa. Carlos no se volvió más inteligente, no cambió su talento, no recibió ninguna suerte especial. Simplemente alineó sus 3 ejes, y el universo dejó de resistirse a su avance. Esto no es magia, es física aplicada a tu vida. Cuando eliminas la fricción interna, toda la energía que antes se perdía sosteniendo contradicciones, se convierte en fuerza productiva. Es la misma ley que hace que un río concentrado genere electricidad, y un río disperso solo produzca pantanos. Tu vida es ese río, la única pregunta es si tu cauce está concentrado o dispersado. Si esto está resonando contigo, quiero pedirte algo importante. Escribe ahora mismo en los comentarios la frase "Hoy elijo alinearme". No lo hagas por mí, hazlo por ti. Ese pequeño acto público activa un compromiso interno poderoso. Y lo que viene a continuación es el sistema exacto que aplicó Carlos para lograr su transformación. Ahora voy a entregarte el sistema concreto que separa al 1% alineado del 99% agotado. Son 4 ejes que funcionan como los pilares de una casa. Si uno falla, toda la estructura se tambalea. Si los 4 están en su lugar, puedes soportar cualquier tormenta y seguir construyendo hacia arriba. Grábalos, practícalos, revísalos cada semana. Porque estos 4 ejes no son teoría, son las coordenadas exactas de una vida que finalmente funciona. El primer eje es la visión clara. No hablo de un deseo vago ni de una frase bonita pegada en la pared. Hablo de una imagen mental tan específica de tu vida ideal que podrías dibujarla con los ojos cerrados. ¿Qué haces cada mañana? ¿Con quién estás? ¿Cuánto ganas? ¿Dónde vives? ¿Cómo te sientes al despertar? La mayoría trabaja sin visión porque nunca se permitió definirla con detalle. Y sin una visión precisa, tu energía no sabe hacia dónde ir. Es como darle a un taxista la orden de conducir sin decirle el destino. Se moverá mucho, gastará mucho combustible, pero jamás llegará. Tu mente funciona igual. Sin destino claro, consume energía sin producir dirección. El segundo eje es la prioridad dominante. Una vez que tienes tu visión, debes elegir una sola prioridad que represente el 80% de tu avance en este momento de tu vida. No 3, no 5, una. Porque cuando tienes demasiadas prioridades, en realidad no tienes ninguna. La prioridad dominante es ese objetivo que, si lo logras en los próximos 12 meses, cambia todo lo demás por efecto dominó. Es el punto de apalancamiento. Las personas del 1% no hacen más cosas, hacen menos, pero hacen la correcta con intensidad total. Esa es la diferencia entre dispersión y poder. El tercer eje es la energía protegida. Tu energía es tu activo más valioso, más que el tiempo, más que el dinero. Porque con energía puedes generar tiempo y dinero, pero con tiempo y dinero sin energía no produces nada. Proteger tu energía significa identificar qué personas, actividades y entornos te drenan y reducir su impacto al mínimo. Significa también saber qué te recarga y convertirlo en ritual no negociable. Las personas alineadas son obsesivas con su energía. No la entregan a cualquiera, no la gastan en discusiones estériles, no la malgastan en culpas, la cuidan como un piloto cuida su combustible antes de despegar. El cuarto eje es la acción coherente. Cada día debes preguntarte, ¿lo que voy a hacer hoy me acerca a mi visión, refuerza mi prioridad y respeta mi energía? Si la respuesta es sí, actúa con todo. Si la respuesta es no, elimínalo, delégalo o aplázalo. Esa pregunta repetida cada mañana reprograma tu vida en 90 días. Porque la coherencia diaria es lo que convierte la intención en resultado. Sin ella, las metas son solo deseos bonitos escritos en un cuaderno. Los 4 ejes funcionan como un sistema integrado. Visión te da dirección, prioridad te da foco, energía te da combustible, acción te da movimiento. Cuando los 4 están activos, pasas de empujar tu vida cuesta arriba a dejar que tu vida fluya cuesta abajo.
Es la misma persona, el mismo talento, el mismo mundo, pero con una diferencia que lo cambia todo. Por fin estás alineado. Y lo que viene ahora es la ley matemática que hace que unos pocos movimientos produzcan la mayor parte de tus resultados. Existe una ley matemática que gobierna cada resultado de tu vida, aunque nunca te la hayan explicado con claridad. Se llama el principio de Pareto, y establece que el 20% de tus acciones produce el 80% de tus resultados. Esto no es una opinión motivacional, es un patrón observado en economía, biología, deportes, ventas, relaciones y absolutamente todo lo que involucra causa y efecto. Y cuando entiendes esta ley, dejas de admirar al que trabaja mucho y empiezas a admirar al que trabaja alineado, porque son cosas completamente distintas. Piénsalo así. De las 10 horas que trabajas hoy, solo 2 están generando el 80% de tu progreso real. Las otras 8 son movimiento, son reuniones innecesarias, son correos que no cambian nada, son tareas que te hacen sentir ocupado, pero que no construyen tu vida. La tragedia de la mayoría es que trata las 10 horas por igual, las ejecuta con la misma intensidad, sin darse cuenta de que 8 de ellas son ruido disfrazado de trabajo. El 1% ha aprendido a identificar sus 2 horas doradas y a protegerlas con su vida. Ahí es donde ocurre el milagro. Quiero que hagas un ejercicio brutal de honestidad. Toma una hoja y escribe las 5 actividades a las que dedicaste más tiempo la semana pasada. Ahora, junto a cada una, escribe qué resultado concreto te produjo, no lo que crees que produce. El resultado real, medible, tangible, te vas a sorprender. Probablemente descubrirás que 2 de esas 5 están produciendo el 90% de tus avances y las otras 3 son actividades que hacías por costumbre, por culpa o por la ilusión de estar siendo productivo. Esa revelación es incómoda, pero es la puerta a tu alineación. Hay una metáfora que me encanta para explicar esto. Imagina un granjero que tiene 100 árboles frutales. 20 dan la mayor parte de la cosecha, 50 dan una cantidad moderada y 30 prácticamente no dan nada. ¿Qué haría un granjero inteligente? Dedicaría la mayor parte de su agua, su tiempo y su atención a los 20 más productivos. ¿Qué hace el granjero desalineado? Riega los 100 por igual. Gasta el mismo esfuerzo en todos, se cansa 3 veces más y obtiene la misma cosecha. Así vive la mayoría su vida profesional, regando árboles muertos con la misma dedicación que los árboles vivos. El trabajo alineado no consiste en hacer más, consiste en cortar sin piedad el 80% que no produce. Y aquí es donde la mayoría se resiste, porque cortar duele. Duele dejar de hacer cosas que te daban identidad. Duele decir que no a oportunidades buenas para proteger la excelente. Duele aceptar que has estado invirtiendo años en actividades que nunca iban a llevarte a ninguna parte. Pero sin ese corte, la alineación es imposible, porque no puedes estar enfocado en lo esencial mientras tu agenda está llena de lo accesorio. Déjame decirte algo con total claridad. Ocupado es el nuevo perezoso. Estar siempre ocupado se ha convertido en la excusa socialmente aceptable para no hacer el trabajo profundo que realmente importa. La gente llena su calendario para no enfrentar la pregunta más difícil de todas: ¿qué estoy evitando al mantenerme tan ocupado? Porque la verdadera productividad no se ve, se siente. No es frenesí, es precisión. No es carrera, es dirección. Y lo que sigue ahora es desmontar las excusas que te mantienen atrapado en la ilusión de la ocupación. Cada vez que alguien comienza a entender el concepto de alineación, su mente, como mecanismo de defensa, produce una serie de excusas automáticas. Son tan predecibles que después de décadas entrenando líderes puedo anticipar cuál va a aparecer primero. Estas excusas no son tuyas, son de tu miedo disfrazado de lógica. Y hasta que no las identifiques y las desmantelemos una por una, seguirán operando en tu subconsciente como un freno invisible. Así que presta atención, porque cada una de estas frases probablemente habita en tu cabeza en este mismo momento. La primera excusa es la más común: no tengo tiempo para realinearme. Esta frase es matemáticamente absurda. Si ya estás trabajando 60 u 80 horas a la semana con resultados mediocres, significa que tienes tiempo de sobra. Lo que no tienes es dirección. No necesitas más tiempo, necesitas mejor distribución del que ya tienes. Realinearse no consume tiempo, libera tiempo. Porque una vez que eliminas las actividades que no suman, recuperas horas completas que estaban siendo devoradas por tareas sin valor. Decir que no tienes tiempo para alinearte es como decir que no tienes tiempo de afilar el hacha porque estás muy ocupado cortando. Es precisamente esa lógica la que te mantiene cortando sin avanzar. La segunda excusa es más sofisticada. Necesito hacerlo todo, no puedo dejar nada.
Esta es la trampa del perfeccionismo disfrazado de responsabilidad. La mente te dice que si sueltas algo, todo se caerá. Pero es mentira. La mayoría de las cosas que crees imprescindibles solo lo son porque las hiciste imprescindibles por costumbre. El mundo siguió girando antes de que tú existieras y seguirá girando cuando delegues, elimines o dejes morir lo que no aporta. La sensación de indispensabilidad es uno de los engaños más dulces del ego y uno de los más caros para tu vida. Nadie es indispensable en todo, pero todos somos irreemplazables en algo. Tu trabajo es descubrir ese algo y entregarle el resto al olvido. La tercera excusa es emocional. Si paro, pierdo el impulso. Esta frase revela un miedo profundo a descubrir que gran parte de tu esfuerzo era innecesario. Si detienes la rueda y todo sigue funcionando, tu ego se enfrenta a una verdad incómoda. Mucho de lo que hacías no era tan crucial como creías. Por eso prefieres seguir corriendo, porque la quietud te obligaría a ver la realidad. Pero la alineación requiere pausa, requiere silencio, requiere el coraje de detenerte para preguntar, ¿hacia dónde estoy yendo realmente? Esa pausa no es pérdida, es la inversión más rentable que puedes hacer en toda tu vida. La cuarta excusa es la más traicionera. Ya es demasiado tarde para mí. Esta frase se disfraza de realismo, pero es pura resignación. Da igual si tienes 25, 40 o 60 años. La alineación no depende de la edad, depende de la decisión. Conozco a personas que transformaron toda su vida después de los 50 y a jóvenes de 30 años que ya viven derrotados. La edad no es el problema, la narrativa interna lo es. Mientras sigas creyendo que el tren ya pasó, te comportarás como alguien que perdió el tren. Pero si decides que hoy es el día 1 de tu vida alineada, tu realidad empezará a ajustarse a esa decisión. Estas 4 excusas son los guardianes que protegen tu zona de confort desalineada. Desmantelarlas no es un ejercicio mental, es un acto de liberación. Y ahora voy a darte el ritual exacto que te permitirá mantener tu alineación funcionando cada semana. La alineación no es un estado al que llegas una vez y permaneces para siempre. Es una práctica que debes renovar constantemente porque la vida tiende al caos natural y tu agenda, si no la gobiernas, terminará gobernada por las urgencias ajenas. Por eso el 1% que logra resultados extraordinarios tiene un hábito que el 99% ignora por completo. Lo llamo el ritual del realineamiento semanal. Es un proceso de 15 minutos que, aplicado cada domingo, puede transformar tu vida en 90 días más que cualquier otra estrategia que hayas intentado antes. El ritual tiene 3 fases simples pero profundas. La primera se llama revisar. Siéntate en un lugar tranquilo, sin teléfono, sin distracciones, con una hoja en blanco. Repasa tu semana anterior y responde con brutal honestidad 3 preguntas. ¿Qué hice esta semana que realmente me acercó a mi visión? ¿Qué hice que solo me mantuvo ocupado sin avanzar? ¿Qué energía gasté en cosas que no elegiría si pudiera volver a empezar? Esta auditoría semanal te devuelve conciencia. Sin conciencia no hay corrección, y sin corrección la vida se repite en bucle. La segunda fase se llama eliminar. Con la información anterior, identifica al menos 3 actividades, compromisos o interacciones que vas a sacar de tu próxima semana. No negociar, sacar. Sé implacable. Cada cosa que eliminas libera energía para lo esencial. La gente cree que el crecimiento es sumar, pero el crecimiento real es restar. Restar ruido, restar compromisos falsos, restar personas que drenan, restar hábitos que sabotean. El escultor no crea la estatua añadiendo mármol, la crea retirando todo lo que no es la estatua. Tu vida funciona igual. La versión alineada de ti ya existe debajo de todo lo que has acumulado sin elegir. La tercera fase se llama enfocar. Ahora que eliminaste, elige las 3 acciones dominantes de la semana que viene. Solo 3. Acciones específicas, medibles, conectadas directamente con tu prioridad dominante. Escríbelas en grande y colócalas donde las veas cada día. Esas 3 acciones son tu compromiso con tu versión alineada. Todo lo demás en tu semana es secundario. Si esas 3 se cumplen, la semana fue un éxito, aunque no hagas nada más. Si no se cumplen, la semana fue un fracaso, aunque hayas trabajado 100 horas en otras cosas. Quiero contarte algo que observé en una clienta llamada Andrea. Durante años había intentado crecer su negocio con cursos, coaches, estrategias, libros. Nada funcionaba sostenidamente. Cuando empezó a aplicar este ritual semanal, algo cambió en el tercer mes. No había adquirido ninguna nueva habilidad, no había contratado a nadie nuevo, no había invertido más dinero. Simplemente había dejado de dispersarse.
Su ingreso se duplicó en 6 meses, sus horas de trabajo se redujeron a la mitad y, lo más importante, recuperó una sensación que había perdido hacía años, la de estar en paz con su propia vida. Me escribió un mensaje que conservo: Brian, no cambié lo que hacía, cambié la dirección en la que lo hacía. Ese es el poder del ritual. No es gestión del tiempo, es gestión de la dirección. Y la dirección, más que la velocidad, define tu destino. Puedes correr a 100 kilómetros por hora, pero si es hacia el norte cuando tu destino está al sur, cada minuto te aleja más. El ritual semanal te garantiza que estás apuntando correctamente antes de volver a disparar tu energía. 15 minutos a la semana que valen más que años de esfuerzo ciego. Y ahora llegamos al momento más importante de todo este video. Hemos recorrido un camino largo, pero todo lo que te he compartido hoy se reduce a una sola decisión que debes tomar en los próximos minutos. No mañana, no la semana que viene, ahora, porque la diferencia entre los que ven este tipo de contenido y transforman su vida, y los que lo ven y siguen exactamente igual, no está en la información recibida, está en la decisión que se toma inmediatamente después. Y esa decisión es más simple y más radical de lo que imaginas. ¿Vas a seguir trabajando duro desalineado o vas a empezar a trabajar alineado desde hoy? Quiero que entiendas algo que cambia la perspectiva de todo. Este no es un video sobre productividad, no es un video sobre estrategia, no es un video sobre éxito, es un video sobre identidad, porque al final, la alineación no es algo que haces, es alguien en quien te conviertes. Es la diferencia entre ser un hámster disciplinado y ser un arquero consciente. Y esa diferencia no se construye en los grandes momentos, se construye en los pequeños. Cada vez que eliges coherencia sobre costumbre, te alineas un poco más. Cada vez que dices no a lo que no suma, te alineas un poco más. Cada vez que proteges tu energía de personas tóxicas, te alineas un poco más. Hasta que un día despiertas y descubres que eres otra persona viviendo otra vida, sin haber hecho nada espectacular, solo haber elegido con precisión durante suficiente tiempo. Piensa en quién serás dentro de 5 años si sigues trabajando duro desalineado. Probablemente más cansado, con más logros vacíos, con más dinero, pero también con más vacío. Ahora piensa en quién serás dentro de 5 años si desde hoy empiezas a trabajar alineado, probablemente con menos esfuerzo visible, pero con más resultados reales. Con más tiempo, más salud, más presencia, más significado. Esas dos versiones tuyas ya existen en este momento como posibilidades. La que se materializará depende exclusivamente de la decisión que tomes al terminar este video. El mundo está lleno de personas talentosas que nunca se realinearon y murieron sintiendo que habían desperdiciado su vida. Y está lleno también de personas aparentemente comunes que se atrevieron a alinearse y terminaron construyendo vidas extraordinarias. La única diferencia entre unos y otros nunca fue el talento, nunca fue la suerte, nunca fueron las circunstancias, fue esta decisión que tú estás a punto de tomar. Honrar tu esfuerzo alineándolo con tu verdad, o traicionarte trabajando cada vez más duro en la dirección equivocada. Por eso quiero pedirte 3 cosas antes de que cierres este video. La primera, respira profundamente y di en voz alta: a partir de hoy trabajo alineado, no solo duro. Hazlo ahora, porque las palabras pronunciadas activan compromisos que las palabras pensadas no activan. La segunda, escribe en los comentarios cuál de las 3 desalineaciones te afectó más al escucharlas. Propósito, método o identidad. Esa declaración pública te ancla al cambio. La tercera, si este mensaje te movió a algo profundo, suscríbete al canal, porque aquí vamos a seguir entrenando tu mente con herramientas reales para construir la vida que siempre supiste que podías tener. Y déjame cerrar con una pregunta que quiero que cargues contigo el resto de la semana. Si hoy eliminaras el 80% de tus actividades y solo conservaras el 20% que realmente importa, ¿qué versión tuya emergería? Esa versión te está esperando. La única pregunta es cuánto tiempo más la vas a hacer esperar.